Bueno, hola a todos. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores del Congreso por la oportunidad de mostrar mi trabajo. Yo les voy a hablar de estimaciones de soluciones racionales de sistemas de ecuaciones diagonales. Este es un trabajo que hice en conjunto con la doctora Mariana Pérez, que es investigadora docente de la Universidad Nacional de Burlingame y también es investigadora con ISET. Bueno, voy a comenzar dando las definiciones y notaciones básicas que vamos a utilizar a lo largo de toda la charla. Vamos a trabajar con FQ, el cuerpo finito de Q elementos. Vamos a notar como P a su característica, FQ barra denota su clausura algebraica y vamos a considerar polinomios F1, Fn con coeficientes en FQ en las variables x1, xt. Y lo que nos interesa es estudiar las soluciones del sistema de ecuaciones polinomiales que definen estos polinomios. Más precisamente, las soluciones en las que estamos interesadas son las soluciones racionales, es decir, las soluciones cuyas coordenadas pertenecen a FQ. Este tipo de soluciones también suelen llamarse soluciones FQ racionales. Bien, el problema de determinar la cantidad de este tipo de soluciones es un problema clásico que tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas de la matemática, pero también se sabe que es un problema NP completo. No hay algoritmos generales eficientes que permitan realizar esta búsqueda. Es por eso, y también teniendo en cuenta las necesidades que surgen en diferentes aplicaciones, que resulta útil poder disponer de resultados que aseguren la existencia de este tipo de soluciones y también de estimaciones para la cantidad de este tipo de soluciones. Como les dije anteriormente, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, el problema de Waring en cuerpos finitos, que dado un K que divide a la cantidad de elementos del cuerpo menos 1, nos interesa saber si es posible expresar cada elemento de FQ como una suma de potencias k-décimas en FQ. Otro problema donde hay muchas aplicaciones es el problema de coloreo de grafos. El área de teoría de códigos, hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, la distribución de pesos de códigos cíclicos, el estudio del radio de recubrimiento de códigos cíclicos. En mi caso concreto, apliqué resultados de existencia de soluciones racionales al problema de caracterizar los deep holes en un código Reed-Solomon estándar. Y por supuesto, otra área en la que hay muchísimas aplicaciones es la criptografía. Nosotros nos vamos a concentrar en los sistemas de ecuaciones diagonales, que son sistemas de esta forma. Todas las ecuaciones están igualadas a un número, a un elemento de FQ. Los coeficientes están en FQ y vamos a suponer que las matrices con las que trabajamos cumplen la hipótesis H, es decir, que todas las submatrices de n por n de la matriz de coeficientes tienen rango n. Y como dije ya anteriormente, queremos determinar el número de soluciones racionales, o sea, más precisamente queremos estimar el número de soluciones racionales de sistemas de ecuaciones diagonales. Bueno, en cuanto a ecuaciones diagonales, o sea, una sola ecuación, hay muchísimos resultados en la literatura, pero cuando nos vamos a sistemas, la cantidad de resultados que se encuentran es mucho menor. Entre esos resultados podemos dar el resultado de Cao y Chao, que ellos sí dan una fórmula explícita para la cantidad de soluciones racionales, pero de un sistema muy particular. Es un sistema de dos ecuaciones donde una de las ecuaciones es lineal y la otra es una ecuación donde todos los xy están elevados a un mismo exponente. Después tenemos resultados de Theta-Byte que son resultados de existencia para sistemas más generales que los que consideran Cao y Chao, pero
con hipótesis restrictivas sobre la matriz de coeficientes. Y por último encontramos el resultado de Spackman, que él da una estimación sobre la cantidad de soluciones racionales de sistemas de ecuaciones diagonales. La característica en común que tienen todos estos resultados, como así también los resultados sobre las ecuaciones diagonales, es que todos utilizan técnicas de análisis combinatorio. Nosotros, a diferencia, lo que vamos a hacer es utilizar técnicas de geometría algebraica. Entonces, voy a presentarles cómo va a ser el problema que vamos a estudiar. Nosotros generalizamos un poco el tipo de sistemas con los que vamos a trabajar. O sea, los sistemas pueden estar igualados a constantes en FQ o a polinomios de grado positivo. Bueno, vamos a asumir que la matriz de coeficientes cumple la hipótesis H. Sobre estos polinomios G1, Gn, asumimos que tienen todos grado menor que estricto que de t. Asumimos el siguiente orden sobre los exponentes. Vamos a pedir que los exponentes no sean divisibles por p. Y como ya dije anteriormente, vamos a obtener estimaciones y resultados de existencia para el número de soluciones racionales de este sistema. En particular, esto abarca el sistema estudiado por Spackman, que era en el que todas las ecuaciones estaban igualadas a una constante. A diferencia de Spackman y de los trabajos que hay generalmente en la literatura que uno puede encontrar, usamos herramientas de geometría algebraica. Lo que vamos a hacer es asociarle a este sistema una variedad algebraica y estimar la cantidad de soluciones racionales de este sistema se va a traducir en estimar la cantidad de puntos racionales de la variedad que le asociamos al sistema. Entonces, veamos cómo se define esa variedad. Vamos a considerar la variedad phi B, dada por los polinomios F1, Fn, donde F1, Fn son estos polinomios y lo primero que pudimos probar sobre esta variedad es que es una intersección completa conjuntista equidimensional de dimensión t menos n. La idea es que con cada ecuación la dimensión va bajando en 1. Esa es la idea de ser intersección completa conjuntista. Para estimar la cantidad de puntos racionales de esta variedad, necesitamos estudiar el lugar singular, o sea, el conjunto de puntos singulares de B. Más precisamente nos interesa obtener una cota, una buena cota para la dimensión de ese conjunto. Entonces, lo primero que notamos es que el conjunto de puntos singulares de B está contenido en el conjunto de puntos de B, donde el rango de la matriz jacobiana de los polinomios F1, Fn no es máximo. Pudimos mostrar que ese conjunto C es una unión de variedades lineales, que esas variedades lineales tienen dimensión a lo sumo k-1, en el caso en que el sistema esté igualado a polinomios, G1, Gn en x1, xk, y en el caso en que el sistema esté igualado a constantes en FQ, lo que podemos probar es que C tiene dimensión 0. Con esta información obtuvimos que si el sistema está igualado a constantes y se cumple esta relación entre el n y el t, y por otro lado, si existe alguna ecuación que esté igualada a un polinomio de grado positivo y n, k y t cumplen estas relaciones, entonces B es una intersección completa, ¿sí? Es un poco más que intersección completa conjuntista, o sea, lo que ocurre además es que el ideal que definen los polinomios F1, Fn es radical, y además la codimensión del lugar singular es mayor o igual que 2. Bien. Como les dije anteriormente, vamos a utilizar estimaciones para variedades, pero para variedades proyectivas. Por lo tanto, necesitamos considerar la clausura proyectiva de B para poder aplicar
las estimaciones conocidas de puntos racionales. Y por eso consideramos la variedad proyectiva, que tiene la misma dimensión, t-n, está contenida en el espacio proyectivo de dimensión t. La variedad proyectiva está dada por la homogeneización de cada uno de los polinomios que pertenece al ideal de la variedad. Y el conjunto de puntos en el infinito son los puntos que viven en el hiperplano x0 igual a 0. Nos interesa principalmente poder controlar la dimensión de los puntos singulares en este hiperplano, por eso estudiamos la variedad B infinito detenidamente, y lo que pudimos probar es que B infinito es una intersección completa no singular de dimensión t-n-1. O sea, no hay puntos singulares en el hiperplano del infinito. La variedad proyectiva, la clausura proyectiva de B no tiene puntos singulares en el hiperplano del infinito. Con todos estos resultados que obtuvimos al estudiar la geometría tanto de B como de su clausura proyectiva, pudimos concluir lo siguiente. Tanto en el caso de que todas las ecuaciones estén igualadas a un número o que haya alguna ecuación igualada a un polinomio de grado positivo, la clausura proyectiva es una intersección completa, es normal. En intersecciones completas, normal quiere decir que la codimensión del lugar singular es mayor o igual que 2, que es algo que probamos. Además, se puede probar que la clausura proyectiva resulta ser absolutamente reducible. Bueno, ya sabíamos que la dimensión es t-n y lo que podemos probar también es que el grado es el producto de los DIs. Con todo esto aplicamos estimaciones de puntos racionales, de intersecciones completas proyectivas singulares. Notamos de esta manera al número de puntos racionales de la clausura proyectiva y del hiperplano del infinito respectivamente. Estos puntos los estimamos con los resultados de Gorpá-de-la-Joux para intersecciones completas proyectivas singulares e irreducibles, y los puntos en el hiperplano del infinito los estimamos con una estimación de Deligne, justamente como pudimos probar que esta variedad es no singular, pudimos aplicar la estimación de Deligne para intersecciones completas proyectivas no singulares. A partir de estas dos estimaciones obtenemos una estimación para la cantidad de puntos racionales de la variedad B, lo que se traduce en una estimación para la cantidad de soluciones racionales del sistema que estamos estudiando. Entonces, este es nuestro teorema principal. Importante, bajo la hipótesis H, podemos obtener las siguientes estimaciones para la cantidad de soluciones racionales. En el caso en que todas las ecuaciones estén igualadas a un número, a una constante en FQ, obtenemos este resultado. Y en caso en que alguna ecuación esté igualada a un polinomio de grado positivo, obtenemos este otro resultado. Básicamente, la cantidad de soluciones FQ racionales es del orden de Q a la t menos n. T es la cantidad de variables, la cantidad de incógnitas, n la cantidad de ecuaciones, más un error que lo damos de manera explícita en ambos casos, del orden de Q a la t menos n más 1 sobre 2 en el primer caso, y Q a la t menos n más k sobre 2 en el segundo caso. A partir de las estimaciones podemos obtener los siguientes resultados de existencia. En el caso en que todas las ecuaciones estén igualadas a un número, bajo la condición Q mayor que este número, podemos garantizar la existencia de una solución racional, y bajo la condición Q mayor que este otro número, podemos garantizar la existencia de una solución racional. Básicamente, para t muy grande, lo que podemos decir es que si Q es más grande que 6n de 1 al cuadrado,
entonces podemos asegurar la existencia de una solución racional del sistema. Ahora vamos a comparar con Spackman nuestro resultado. En primer lugar, Spackman estudia el caso en que todas las ecuaciones están igualadas a constantes en FQ. Y su primer resultado, que es del año 79, dice que bajo la hipótesis H, n es del orden de q a la t menos n más un o de q a la t menos 1 sobre 2, donde la constante involucrada en esta notación o, él dice que depende solo de nt y de los di's, pero no la da de manera explícita. Nosotros mejoramos el resultado de Spackman en el sentido de que nuestra estimación es explícita y nuestro término de error es mejor. Y por otro lado, las ecuaciones pueden estar igualadas a polinomios de grado positivo. En el año 81, Spackman da el siguiente resultado. En este caso sí obtiene una estimación explícita, ¿sí? Básicamente n es del orden de q a la t menos n más un error que tiene orden q a la t más epsilon sobre 2 con epsilon mayor o igual que 0, ¿sí? Nuestro término de error sigue siendo mejor. Él pide que la matriz cumpla una condición técnica que es mu weakly non-singular, una condición que tiene que ver con la cantidad de columnas linealmente independientes de la matriz. Esa condición se relaciona con H de la siguiente manera. La hipótesis H implica la condición mu weakly non-singular para mu mayor o igual que 2. Y en el caso en que ambas estimaciones puedan ser aplicadas, que es bajo estas condiciones, ¿sí? Y bajo la hipótesis de que valga H, bueno, nuestra estimación, como les dije anteriormente, tiene un orden, el orden del error es mejor. Bien, además, nuestros resultados, más precisamente nuestra técnica, es bastante flexible en el sentido de que, como ya vimos, se pueden aplicar a sistemas que están igualados a ecuaciones, a polinomios de grado positivo. También lo que vimos en este trabajo es que podemos estudiar sistemas, o sea, nuestras estimaciones se pueden aplicar a sistemas de ecuaciones de Markov-Hurwitz, que son este tipo de ecuaciones. También pudimos aplicar nuestras estimaciones a ecuaciones, a sistemas de ecuaciones de Dickson, donde el polinomio de Dickson de grado D y parámetro A es este polinomio. Y en general también nuestra técnica es lo suficientemente flexible para poder aplicar los resultados a sistemas donde cada uno de las incógnitas x1, xt se puede reemplazar por un polinomio con coeficientes en FQ, h1 en x1, ht en xt. Bueno, esto es todo lo que quería contarles. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por su atención. Y bueno, gracias.